buenas noches. Muchas gracias, Marvin, por tan bonita presentación. Nada, algunas como aclaratorias antes de comenzar con el taller. La primera es que va a haber una sección como para que hagan preguntas al final. Sin embargo, si en cualquier momento sienten que, por ejemplo, hay una idea que no está siendo del todo aterrizada, o por ejemplo, si necesitan algún ejemplo para entender cualquier cosa un poco mejor, pueden abrir el micrófono o mandar como algún mensaje y sin ningún problema lo podemos atajar también en el momento. Este taller va a ser tanto para personas que están muy novatas en la categoría, como personas que tal vez ya tienen cierta experiencia, pero quieren tal vez solidificar un poco más las bases. Como hemos venido diciendo, es un taller como introductorio, pero sí queríamos también ahondar un poco en aspectos más específicos de la categoría. Y nada, creo que eso sería todo. Marvin, no sé si tú vas a grabar o si quieres que yo grabe. Sí, ya estoy grabando. Gracias, Sofía. Chévere. Entonces voy a compartir pantalla y este taller tiene por nombre cómo discursar sin llorar en el intento, a menos que eso sea lo que quieres hacer. Creo que ya pueden ver mi pantalla sin problema. Y bueno, dice discursar, pero este taller también va orientado a, digamos, dar algunas guías para personas que quieran juzgar la categoría. Entonces, bueno, es un poco integral en ese sentido. Para comenzar, creo que es importante entender qué es discursos como tal, como categoría. Según el manual vigente, que es el manual de CEMUDE Medellín del año pasado, discursos es el arte de hablar en público, cuya finalidad es conectar con receptoras empáticas, basándose en los pilares de la atingencia, guión y emocionalidad, y utilizando los elementos verbales, paraverbales y no verbales. Todos estos conceptos los vamos a abordar un poco más adelante, pero fíjense desde un principio que discursos se describe más como un arte, en el sentido de que se le da más peso a componentes como, por ejemplo, el manejo escénico, el manejo del lenguaje corporal y la construcción de ideas a través, por ejemplo, de lo que entendemos como figuras retóricas, bien sea imágenes, descripciones, metáforas. Se le da mucho más peso a eso que al componente, por ejemplo, informativo o argumentativo que pueden tener otras categorías como debate en sus distintos formatos, ¿no? Esto es una guía visual que también pueden encontrar en el manual con respecto a los elementos de la competencia, y es un poco como un desglose de lo que entenderíamos como la relación emisor-receptor, por decirlo de algún modo, siendo la discursista el emisor en esta ocasión, que a través de una caracterización, entendiendo caracterización como el conjunto de elementos y características que utilizamos para evocar una idea o construir un personaje particular, eso a través de la intención discursiva, que es un poco el eje que yo le quiero dar a mi discurso, transmite un mensaje que llega a las receptoras empáticas. Eh, y esto se entiende también a través de algo que entendemos como verosimilitud, que es un poco como la lógica interna que mantiene el discurso. Y esto básicamente estando en consonancia con la dinámica, que es un poco el concepto macro que se tiene que abordar en la ronda, y la temática, que suelen ser esos matices específicos que tienen que incluir en el discurso. No sé si hasta ahora eso queda claro. Como digo, esto lo vamos a ir desglosando a lo largo del taller, pero véanlo precisamente como el proceso de emitir un mensaje que tiene que tener una serie de características para que la receptora empática o la persona jueza que les esté adjudicando, receptora empática en este caso es como el equivalente que tendríamos en debate a un votante promedio informado, o sea, es como la serie de características que tiene que internalizar la jueza para poder juzgar un discurso. Pero básicamente es eso, o sea, es que el discurso contenga como esta serie
de elementos que puedan hacer que sea entendible para cualquier unidad de audiencia que los esté viendo. Vamos a ir como por partes. Uno de los elementos como centrales de la categoría es que las discursistas parten para poder construir de una dinámica, precisamente porque necesitamos un punto de partida que sea equitativo para todas las personas. En ese sentido, la dinámica es el tema específico de la ronda y generalmente, y lo van a ver en el torneo, la composición de una dinámica suele tener una introducción que muchas veces puede ser incluso como un párrafo o un bloque de texto que los ayude a entrar como en el mood con respecto a los matices emocionales que evoca la ronda. El objetivo, que suele estar como explícito en la dinámica, generalmente una dinámica les va a pedir una, dos, como mucho tres cosas específicas que tienen que incorporar en el discurso, bien sea construir y hablar desde el punto de vista de un personaje particular o utilizar alguna estructura de guión que no necesariamente sea lineal, o por ejemplo se les asigna un elemento, un objeto, un color, etcétera, que ustedes tienen que incluir. Eso es como un poco el objetivo, o sea, hacia dónde tienen que apuntar y alrededor de qué tienen que construir el discurso. Las instrucciones, que esto abarca tanto el tiempo de preparación, que no siempre es el mismo, porque puede variar dependiendo de precisamente la intención de la dinámica. El tiempo máximo de discurso, que no siempre es el mismo, porque suele ser proporcional al tiempo de preparación. O sea, por ejemplo, ustedes pueden tener 15 minutos colectivos de tiempo de preparación y luego en la ronda siguiente, no sé, una ronda que sea de tiempo inexistente y los discursos tengan que ser improvisados. O pueden tener un tiempo largo, esto usualmente se reserva para rondas un poco más avanzadas o eliminatorias, pero se les da la dinámica y tienen 12 horas, 24 horas, 48 horas para preparar. Y bueno, el tiempo de discurso suele ir como acorde a lo que se considere proporcional. Y luego también ciertas instrucciones alrededor de cómo se espera que se gestione la logística dentro de la sala, ¿no? Y la temática, que es lo que mencioné anteriormente, es ese matiz adicional. Por ejemplo, una dinámica donde el objetivo y la especificación general para todas las personas sea que tienen que culminar el discurso con una frase en específico y que el discurso tiene que estar narrado en primera persona. Eso aplica para todas las discursistas, pero la frase específica es la temática y se le asigna a cada persona dentro de la sala. Tipo, se distribuyen para que cada persona dentro de la sala tenga un matiz distinto o una frase distinta alrededor de la cual tienen que construir el discurso. Entonces, un poco eso, tipo, suele tener esta serie de elementos. Y también un concepto importante acá es la tingencia. Si recuerdan la primera lámina que leímos, en discursos existen tres pilares, que son básicamente los tres ejes alrededor de los cuales se adjudica y se entiende la categoría. Uno de esos pilares es la tingencia, que es básicamente cómo el discurso que ustedes construyen y presentan se relaciona y en qué grado logra cumplir con los requerimientos específicos que tienen tanto la dinámica como la temática. Al final del día siempre se adjudica de forma holística, es decir, no es como que un pilar vale más que los demás, pero sí se evalúa alrededor de, bueno, qué tanto un fallo afecta las demás construcciones que se hacen en el discurso. Continúo con el mismo ejemplo de dinámica como hipotética que les dije antes. Tienen que terminar con la misma frase. Y una persona discursista dentro de la sala no la utiliza o utiliza otra frase. Eso afecta
el entendimiento y la construcción del pilar de atingencia porque se está fallando con una de las instrucciones que se había dado. Ya dentro del panel de jueces, cuando están deliberando, se toma en consideración si, por ejemplo, la frase estaba implícita o, por ejemplo, se dio a entender la idea, incluso si no se dijo. Se evalúa qué tanto afecta el que no se haya utilizado la frase en el entendimiento del discurso en general, como que se pueden utilizar una serie de criterios, pero al final esa afectación sí puede hacer que, por ejemplo, se valore el discurso de una forma que no sea tan positiva en vista de que falta como este elemento particular. Entonces, la tingencia es básicamente eso, es el cumplimiento de las instrucciones alrededor de lo que solicitaba la dinámica de la ronda. Igual, para aterrizar esta idea, los pilares hacen referencia a los atributos que debería tener cada intervención para cumplir con su objetivo. Esto es de manual. Por otro lado, los elementos son los medios por los que el mensaje es entregado, haciendo referencia desde la estructura del mensaje hasta el manejo escénico. Ambas secciones dialogan entre sí y se fortalecen. Si los pilares, como dije anteriormente, son los ejes o estas bases sobre las cuales el discurso se construye, los elementos son las herramientas que se usan para construirlo. Un poco, o sea, de alguna manera tal vez lo pueden entender un poco con estos conceptos de fondo y de forma. Los elementos suelen formar parte de la forma que le van dando al discurso de acuerdo a la intención que ustedes mismos le atribuyen, ¿no? Aquí creo que lo pueden ver un poco más claro en esta guía visual. Por una parte tienen los pilares, por otra tienen los elementos, pero estos están unidos entre sí, o sea, ambos forman parte de los criterios generales de la categoría. Dentro de los pilares están atingencia, emocionalidad y guión. La atingencia, como expliqué anteriormente, involucra las instrucciones y la temática específica. La emocionalidad incluye la apropiación del tema, que es básicamente cómo ustedes logran convencer a las personas juezas de que incluso si la experiencia que están narrando desde el discurso no es propia, se sienta como propia, o sea, cómo pueden tomar esas especificaciones y hacer un discurso que se alinee precisamente con lo que ustedes quieren decir. El otro está la caracterización emocional, que si recuerdan hace un momento es básicamente cómo ustedes construyen el personaje o la voz desde la cual quieren narrar el discurso. Y luego está el componente de originalidad y memorabilidad, que es precisamente esas construcciones que hacen que el discurso se pueda como identificar algún matiz particular, bien sea porque incluyen una estructura dentro del guión que tiene algún giro particular, porque construyen de una forma buena como alguna emoción que quieran transmitir, porque precisamente los matices emocionales están como bien definidos. Eso puede abarcar como bastantes cosas, pero se incluye dentro de lo que es el pilar de la emocionalidad. Y luego tenemos el pilar de guión, que son la estructura y la congruencia. Y lo de la congruencia es bastante importante porque a veces puede pasar que, por ejemplo, tienen muy claro, no sé, cómo va a iniciar el discurso, pero no necesariamente saben cómo lo van a terminar, o por improvisar ciertos aspectos clave del discurso, dicen cosas que tal vez son contradictorias entre sí. Esta línea como lógica, de la lógica interna del discurso, incluso si no se valora desde un punto de vista como argumentativo, sí se valora desde un punto de vista narrativo, o sea, que el guión tenga una claridad y tenga como una secuencia de hechos que tienen sentido entre sí. Y bueno, luego tenemos los elementos, que son los elementos verbales, paraverbales y no verbales, que son básicamente la voz, cómo yo la utilizo y cómo la complemento con los otros aspectos de mi cuerpo, como lo pueden ser mi rostro o mis brazos o incluso la forma en la que uso el espacio. O sea, los elementos verbales abordan
el vocabulario, si las palabras que ustedes utilizan van en consonancia con la caracterización que están haciendo y el contexto que están brindando con respecto al discurso. Las figuras retóricas, que son, digamos, estas construcciones que hacen que el discurso pueda tener como cierto nivel de profundidad narrativa, o sea, por ejemplo, a través de metáforas, de imágenes, de símiles, de anáforas, o sea, el repetir una palabra y que cada repetición, por ejemplo, tenga un matiz distinto o un significado distinto. Y luego están los sonidos, que es precisamente la complementación que hacen, que ayuda también a construir un poco el contexto alrededor del cual el discurso está situado. Los elementos paraverbales, por otra parte, son el tono, el ritmo y el volumen. Obviamente no es lo mismo que yo hable con una voz muy pausada y en un tono bajo, a que me ponga a hablar muy rápido, porque entonces tal vez estoy transmitiendo otra cosa que no necesariamente es como lo que quiero transmitir, pero se entiende de alguna manera particular. No soy buena hablando rápido, pero creo que tal vez se vio un poco el contraste ahí y cómo eso altera la forma en la que se percibe la información que se está dando. Y bueno, tenemos los elementos no verbales, que son el manejo escénico. Esto particularmente cobra importancia en torneos que son presenciales, precisamente porque no solamente se ve su cara, sino que se puede apreciar como todas las dimensiones del espacio en el que ustedes están y cómo interactúan con él. Y obviamente cambia la intención si dan un discurso sentados, así por ejemplo dan vueltas alrededor del salón o se montan en una silla o empiezan sentados y luego se levantan. Creo que ese aspecto como de performance entra dentro de la construcción de los elementos no verbales. Y luego está también el uso del cuerpo, o sea, el uso de las manos, que es lo que yo quiero transmitir con las manos, incluso la forma en la que, no sé, muevo mi torso de alguna forma particular. Siempre uso este ejemplo, o sea, cuando están caracterizando, por ejemplo, una persona que está en una edad específica, o sea, por ejemplo, un anciano, generalmente uno identifica eso a través no solamente de las palabras que se usan, sino de ciertos gestos y signos que interpretamos como culturalmente. O sea, por ejemplo, esta asociación que se hace con que una persona que es anciana tal vez camina un poco encorvada, tal vez camina un poco más lento, tal vez se apoya en un bastón, tal vez tiembla al intentar levantar algo. Entonces, sobre todo cuando están haciendo este tipo de construcciones y este trabajo de caracterización, el uso del cuerpo es bastante importante porque ayuda precisamente a transmitir las ideas de una forma que es mucho más clara. Entonces, si tenemos los pilares y los elementos, no sé si hasta ahora hay alguna pregunta. Ok, creo que no, pero como digo, me pueden pausar sin ningún problema. Ok, para terminar de aterrizar un poco el punto de los pilares, estas son como las definiciones del manual. La tingencia tiene un cumplimiento como de dos aspectos. En una primera instancia, las instrucciones, donde se espera que las discursistas acaten como las indicaciones expuestas en la dinámica como a cabalidad. Y la segunda, que es la interacción entre la dinámica y temática asignada con los diferentes elementos. Porque no es lo mismo tampoco y por eso todo se evalúa como en grados de cumplimiento, que a mí en mi temática específica me den una frase y la utilice de una forma que tenga como medianamente sentido. Esa es una forma de cumplir con la tingencia, simplemente incluir la especificación. Pero, por ejemplo, también cuando yo utilizo la frase de forma implícita desde el principio y luego al final, obviamente como hago una construcción alrededor de ello, cobra más sentido cuando refuerzo el mensaje a través de también la construcción de elementos paraverbales como el volumen y el ritmo de la voz,
cuando apoyo esa frase en otras construcciones, por ejemplo, de metáforas dentro del discurso. Eso hace que también todo se sienta mucho más como cohesivo, incluso dentro del mismo pilar de la tingencia, y el grado de cumplimiento se percibe que termina siendo mayor porque hay un involucramiento mucho más grande de esa especificación con el resto del contenido del discurso. En una segunda instancia tenemos la emocionalidad, que tiene dos objetivos principales. El primero es asentar empatía. Independientemente de la emoción o del sentimiento que ustedes quieran transmitir con el discurso, el objetivo siempre va a ser generar empatía. Y empatía entendiéndolo en un sentido amplio, o sea, que la persona que está viendo el discurso, incluso si no ha pasado por esa experiencia particular, incluso si el discurso está situado en un universo fantástico, incluso si, por ejemplo, la intención es transmitir emociones que no son tan positivas, es al final que la persona pueda conectar y pueda entender cómo la lógica interna dentro del mismo discurso. Y en una segunda instancia, mostrar la vía de verosimilitud asociada a la voz, al dicho y a la caracterización. Esto básicamente significa que lo que ustedes están diciendo verbalmente y las construcciones que están haciendo tengan sentido con respecto a la forma en la que están diciendo las cosas. O sea, que no haya disonancia entre, digámoslo de alguna forma, el texto y como la lectura que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy construyendo un discurso donde mi eje emocional o mi eje temático es la felicidad, y no necesariamente tiene sentido utilizar, por ejemplo, gestos o tonos asociados a la tristeza. Y si eso es así, o sea, es una decisión perfectamente válida, tiene que haber también construcciones adicionales que permitan entender cuál es la justificación de esto para que el discurso no pierda una lógica. Porque es lo que digo desde el principio, todos asociamos ciertas cosas con algunos gestos y signos culturales. O sea, posiblemente si yo estoy triste, incluso si las personas lo transmitimos de formas distintas, es común asociar tristeza con llanto, con un tono de voz tal vez un poco más bajo o un poco más como agitado. Entonces es básicamente que las construcciones emocionales que yo hago a través de elementos paraverbales y no verbales tengan sentido con respecto a la construcción verbal y, por ejemplo, del guión. O sea, y esto también es muy importante, los pilares no funcionan de forma separada. Obviamente hay elementos que uno puede identificar por separado, pero el cómo se juzga el discurso siempre tiene que ser de forma holística, viendo cómo todos estos pequeños elementos terminan interactuando entre sí, porque al final nosotros percibimos el discurso como un todo y no como estas partes separadas. Obviamente la categoría funciona así como para propósitos de precisamente poder establecer tal vez ciertos criterios académicos, pero tomen en cuenta eso, que todo en discursos al final se reduce a cómo las cosas que presentan se interrelacionan entre sí y se refuerzan o más bien se perjudican en caso de que tal vez tengan algún fallo en alguna de las construcciones. Y bueno, el último pilar sería el pilar de guión, que es la unión que debe existir en las ideas que parten de una intención discursiva y que logran transmitir de manera satisfactoria a la receptora empática el mensaje de la discursista. Es un poco las estructuras del discurso y cómo ustedes organizan las ideas para que el mensaje sea lo más claro posible. Un guión no siempre tiene que ser lineal, no siempre tienen que seguir esta estructura de inicio, desarrollo, cierre, pero sí es importante que puedan identificar, por ejemplo, cuáles son los puntos centrales de su historia y que estos queden lo suficientemente claros para que, por ejemplo, no se perciba que hay algún vacío, que la resolución, en caso de que, por ejemplo, presenten un conflicto, no venga de la nada. Siempre es útil identificar algún tipo de sección de cierre que complete el discurso.
No siempre tienen que tener un exhorto, es decir, no siempre tiene que haber como un aprendizaje, una moraleja, una frase como inspiracional, pero en caso de haberla, ok, cómo esto se relaciona con el resto del contenido. O sea, es básicamente el cómo se organizan las ideas de acuerdo a lo que ustedes mismos quieren transmitir con el discurso. Por ejemplo, es perfectamente válido que su intención discursiva sea, eh, no sé, transmitir que la persona se encuentra confundida y tal vez presenten las ideas de una forma que no es lineal, pero lo importante es poder identificar precisamente qué es lo que ocurrió y en caso de dejar algún vacío, dejar claro que esto es intencional. Bien sea porque, no sé, la persona no lo recuerda, porque hay un salto temporal dentro del mismo discurso. O sea, ustedes pueden jugar con esto de la forma en la que realmente más prefieran, pero la clave acá es precisamente que haya un sentido narrativo dentro de las secciones del discurso que están construyendo. Y esto, bueno, esto es relativamente reciente, que es el tema de las estructuras de guión, y es justo lo que venía hablando desde hace un rato. Ustedes tienen, esto es nada más como un ejemplo gráfico, realmente hay muchísimas más, pero de acuerdo a lo que quieran transmitir, puede haber como distintas formas de construir el discurso. O sea, puede ser un discurso lineal, por ejemplo, si quieren hacerlo similar a un cuento, que tiene inicio, nudo y final. El nudo siendo, por ejemplo, la parte de mayor conflicto, donde hay algún tipo de problemática que quieren resolver o hay una pregunta a la que le quieren dar respuesta. Eh, Tienen la estructura circular, donde inicias y finalizas en el mismo espacio o con la misma idea. Y el sentido un poco de esto es que a través del viaje emocional y narrativo que hacen con el discurso, el final, si bien es el mismo como espacio temporal, eh, tiene algún tipo de significado o matiz adicional con respecto a lo que se había presentado en un principio. Está la estructura in media res, que es empezar por el clímax, que es como el punto de mayor tensión en el discurso. Por ejemplo, cuando están a punto de resolver el problema o cuando están a punto de responder esa pregunta, eh, empiezan ahí, pero luego van al inicio y es un poco explicar qué es lo que los llevó a ese punto. Y una vez se resuelve eso, o sea, un poco el contexto detrás de esto que se está resolviendo, es que se va al final. Está la estructura inversa, que es ir del final al inicio. Esto ayuda mucho, por ejemplo, si están construyendo un discurso donde quieren manejar la tensión, o sea, que haya pasado algo y que tal vez sea intencional, que no quieran revelar sino hasta el final cuál fue el problema que ocasionó las cosas o precisamente qué fue lo que ocurrió que los llevó a ese punto, porque se empieza ya desde el punto final, desde el desenlace. Está la estructura paralela, que son dos historias separadas que en algún punto se unen y luego van juntas hacia el final. Y está la estructura de elipsis, que es como saltos temporales hacia adelante y hacia atrás dentro del discurso. Esto creo que lo pueden ver muy claro, sobre todo en películas. O sea, hay películas que juegan mucho con este tema de las estructuras para precisamente darle una intención a sus guiones o a la historia en sí y que sea tal vez un poco más eh, atrapante para el que está como viendo la película. O bueno, también puede ser porque me fui por la rama de cine, entonces mis referencias son más que nada de películas, pero eso, o sea, en pelis, en series, en libros, pueden ver como este tipo de estructuras de una forma que tal vez es un poco más clara. Pero sí, esto es simplemente una guía con respecto a cómo se pueden organizar, incluso si quieren tener, eh, digamos, una narración que no es la convencional, que sería la narración lineal. O sea, incluso dentro de lo que no está ordenado
cronológicamente, siempre hay un orden y hay un sentido lógico detrás, ¿no? Y todo esto va muy atado al punto como de la intención, o sea, qué es lo que ustedes quieren transmitir y cuáles son las mejores formas de hacerlo para que igualmente haya claridad con respecto al mensaje. En los elementos, ya dame un segundo. Ajá, me dio tos, una disculpa. En los elementos tenemos los elementos verbales, paraverbales y no verbales, que yo ya los había abarcado un poco desde antes. En los elementos verbales son todos aquellos presentados de forma oral, constituidos por el vocabulario, que son la precisión discursiva, la variedad léxica y las muletillas, las figuras retóricas y los sonidos. Creo que el punto del vocabulario es importante porque a veces las personas tienden a pensar que si yo incluyo muchas palabras como muy difíciles o poco usuales o rimbombantes, eso necesariamente va a hacer que mi discurso sea mejor porque se va a entender como que es más complicado. Pero esto no necesariamente es cierto. El punto del vocabulario gira más alrededor de que tenga sentido con respecto a lo que están construyendo. Por ejemplo, si están caracterizando a un estudiante, muy posiblemente el vocabulario de un estudiante sea similar al que ustedes mismos puedan tener o pueda tener su círculo de amigos, porque todos somos estudiantes. O sea, como en este contexto circuito de debate y discursos, ¿no? Pero si, por ejemplo, están caracterizando a un profesor universitario de biología marina, tal vez sí tenga sentido que incluyan ciertas palabras relacionadas a ese rubro, en caso de tenerlas, o sea, en caso de saberlas. Pero sí, siempre con el vocabulario busquen priorizar la claridad y que precisamente yo esté dando el mensaje de la forma que sea lo más entendible posible, versus incluir palabras que pueden sonar bien, pero que tal vez no necesariamente se alinean con lo que yo quiero transmitir. O sea, es aquí cuando, por ejemplo, tengan cuidado con los sinónimos que utilizan, porque a veces hay sinónimos que no funcionan igual en todos los contextos, o eso, utilizar palabras que no necesariamente sean como de tan amplio acceso, que esto no es decir que reduzcan su como diversidad en cuanto a su vocabulario. Creo que es algo muy chévere de discursos que precisamente por la percepción que tenemos las juezas al adjudicar, la idea es que incluso si no somos del mismo país y no tenemos el mismo acento y precisamente como que tal vez no tenemos de primera mano ciertas referencias que ustedes pueden tener por diversidad cultural, la idea es que si ustedes proveen contexto con respecto a este lenguaje que están usando, igual se puede entender. Entonces tomen en cuenta eso, o sea, al final del día el vocabulario termina siendo un elemento para expresarse dentro de la categoría. El punto acá es hacerlo de una forma que sea clara y proveer contexto en caso de que pueda ser necesario si están utilizando algún recurso o alguna palabra que tal vez no necesariamente sea de un conocimiento tan amplio para todas las personas. Entre los elementos paraverbales, pasando como al segundo punto, es el uso en sí mismo de la voz y lo constituye el ritmo, el tono y el volumen. Otro como paréntesis aquí, a ustedes no se les debería o no se les puede penalizar por ejemplo, utilizar un ritmo o un tono o un volumen particular. O sea, el manual no reconoce, por ejemplo, un volumen de la voz en específico como el volumen idóneo para la categoría. Lo importante es, nuevamente, que el discurso se pueda entender. Si es un ritmo tan rápido que genuinamente es imposible entenderlo, eso ya se puede tomar en consideración en caso de que represente una afectación con respecto al entendimiento del discurso en sí mismo, pero generalmente ustedes pueden jugar con esto de acuerdo a lo que consideren para precisamente la intención discursiva
que están buscando transmitir. Porque obviamente no es lo mismo el ritmo, el tono y el volumen que utilizaría una persona dando una ponencia al que utilizaría, no sé, un niño pequeño cuando está emocionado por, no sé, salir a jugar al parque. Y ambas formas terminan siendo válidas precisamente porque están justificadas dentro de los demás elementos y las demás construcciones del discurso. Entonces, eso, o sea, ustedes también pueden jugar mucho con respecto al uso de la voz, porque al final lo que no es textual, de todas formas comunica. Y eso refuerza mucho como el mensaje que ustedes quieran dar. Y finalmente tenemos los elementos no verbales, que son el lenguaje corporal y espacial, constituidos por el manejo escénico y el cuerpo, que lo venimos hablando desde antes, es cómo ustedes se apoyan también en el espacio y en otras partes de su cuerpo para transmitir un mensaje. O sea, y esto puede ser incluso como yo hago énfasis en ciertas cosas que digo utilizando mis manos. Hay otro pequeño como inciso acá, que son con respecto a los exhortos y recursos externos, dígase un objeto o una prenda o cualquier otro elemento que yo quiera utilizar para el discurso. Estos en líneas generales se evalúan según el objetivo de la dinámica y generalmente, o sea, por ejemplo, si yo estoy elaborando un discurso donde soy un músico y da la casualidad, tengo una guitarra y la uso para mi discurso, eso no necesariamente asegura que ustedes vayan a tener un mayor puntaje, porque al final del día se busca partir de un punto de equidad donde se evalúe a las personas bajo los mismos criterios en la medida de lo posible. Y lo que ocurre cuando usan recursos externos es, primero, tal vez no todo el mundo tiene acceso a esos mismos recursos. Segundo, tomar en cuenta si realmente el recurso era necesario para transmitir una idea en particular dentro del discurso. Porque, por ejemplo, yo con mis manos y mi lenguaje corporal puedo dar a entender que tengo un instrumento en mis manos, incluso si no lo tengo físicamente. Y en general, como se evalúan de acuerdo a qué tanto realmente contribuyen al discurso versus si terminan siendo un elemento adicional que no necesariamente aporta tanto. Entonces tomen en cuenta eso. Ustedes técnicamente los pueden utilizar, pero eso no necesariamente es garantía de que vayan a obtener un mayor puntaje. Y lo mismo con los exhortos, o sea, al final del día todo gira alrededor de cómo esto contribuye a la narrativa general del discurso y qué tanto se relaciona con el resto de elementos que están siendo construidos. Porque eso, o sea, se evalúa alrededor de cómo todo interactúa entre sí versus si utilizan un elemento adicional, e incluso si lo utilizan muy bien, tal vez no está en concordancia con el resto del discurso. Este apartado a mí me parece importante porque creo que a veces cuando las personas empiezan en la categoría, tal vez pueden tener ciertas dificultades a la hora de atajar qué es lo que les pide una dinámica. Entonces vamos a hablar un poquito de las características de las dinámicas, nada más como para que lo tengan claro. Igual las dinámicas pueden ser extremadamente variadas. O sea, al final tienen, esto también es de manual, las dinámicas tienen diversas manifestaciones en todas las gamas del pensamiento humano. Por ello, no deben referir exclusivamente a asuntos de índole académica, sino también invitan a discursar sobre la cotidianidad, el liderazgo, el arte, etc. Sus características parten de dos ejes, un eje de tópicos y un eje de especificidad. Vamos a ver eso más adelante porque creo que puede ser útil de cara a la variedad de dinámicas que podrían encontrar en un torneo. Con respecto a los tópicos, hay distintos tipos de dinámicas y una vez que ustedes logran identificar esto, puede ayudar mucho a que aprovechen, por ejemplo, el tiempo de preparación un poco más porque logran identificar qué es lo que la dinámica está pidiendo. Existen dinámicas con tópicos de actor
Y generalmente para poder identificar esto, una pregunta que se pueden hacer es, ¿quién debo ser? O sea, la dinámica me invita a ser un maestro, a ser un político, a ser un niño pequeño, a ser yo mismo. Eh, Creo que esto es importante porque cuando las dinámicas son de actor generalmente tienen este componente adicional de trabajo de caracterización y de precisamente poder construir un personaje previo a, digamos, el resto del contenido del discurso en sí mismo, porque tienen que partir de incluso un tema un poco de interpretación. Están las dinámicas contextuales, que giran un poco alrededor de dónde se está. Por ejemplo, cuando estás, cuando te presentan una dinámica que te plantea que estás en un universo como de fantasía o en un mundo post-apocalíptico o, no sé, en un universo paralelo de alguna manera. Creo que aterrizar esa idea puede ser útil para precisamente aprovechar esos elementos e incorporarlos como parte de las construcciones del discurso. Están las dinámicas emocionales, que la pregunta clave suele ser como, ok, ¿qué emoción se debe transmitir? Esto es en casos donde les dan, por ejemplo, una emoción específica con la temática o incluso la dinámica invita a hacer una construcción emocional particular. O sea, por ejemplo, una dinámica que invita a reflexionar acerca de el amor. Entonces, ok, debo transmitir este sentimiento. ¿Qué emociones utilizo para construir este sentimiento? Eh, es un poco el cómo se pueden abordar las dinámicas emocionales. Están las dinámicas restrictivas, que estas son relativamente nuevas dentro de la categoría y que especifican qué es lo que no debo hacer. Y para mí el ejemplo más claro de esto es la dinámica de lo que fue la final del año pasado, donde era una dinámica que invitaba a las personas a reflexionar acerca de la libertad, pero con la especificación de que no podían moverse, o sea, tenían que incluir tenían que escoger una pose al inicio del discurso y luego debían mantenerse ahí en todo el transcurso del discurso. Entonces ahí hay una especificación explícita de no puedes moverte, no puedes realmente hacer construcciones en materia de lenguaje no verbal o utilización del espacio, tienes que apoyarte en los distintos elementos verbales y paraverbales para transmitir la idea. Entonces eso, o sea, cuando hay algo que ustedes no pueden hacer, eso es una característica de una dinámica restrictiva. Están las dinámicas de trama, que por ejemplo les invita a tener un tópico central, no sé, que el discurso sea de índole política, por ejemplo, o que estén abordando una situación en particular y tengan que construir alrededor de esa situación en específico. Y las dinámicas sensoriales, que son distintas a las emocionales tienen que ver con construcción de, pues, valga la redundancia, emociones y sentimientos. Las sensoriales tienen que ver más con los sentidos. O sea, por ejemplo, eh, elaborar un discurso alrededor de un olor o una textura o una imagen visual alrededor de la cual tengan que hacer una historia, o interpretar eso, alguna imagen abstracta y, digamos, extraer ese contenido para convertirlo en, en una historia. Esas son un poco las dinámicas sensoriales, o sea, tienen que ver con los estímulos eh, que no necesariamente tienen que ver directamente con una historia en sí, sino que tomen esos elementos y los conviertan en otra cosa. Y, ok, esto ya es como más aspectos específicos de la categoría, pero eso, o sea, como para cerrar el punto de las dinámicas, generalmente lo que ustedes van a encontrar es una mezcla de distintas cosas, o sea, pueden tener una dinámica que tenga elementos sensoriales y restrictivos,
o que sea de actor y de trama, pero el tema es cuando se lanza la dinámica, tal vez tomarse un par de minutos para leerla un par de veces y identificar qué es en específico lo que me están pidiendo. Porque es lo que digo, no suelen ser tantas cosas, o sea, una dinámica no les va a pedir 10 cosas en un solo discurso. Generalmente les va a dar unos 2 o 3 elementos que ustedes tienen que tomar e incorporar en el discurso, entonces poder identificar eso los va a ayudar bastante a la hora de construir, porque ya tienen como ese punto de partida mucho más claro. ¿Qué más deberían saber? Hay 2 roles dentro de la categoría. Las discursistas, que son las personas que dan el discurso, y las personas juezas, que también se entienden como receptoras empáticas, que son las que adjudican la sala. Las salas son aleatorias, en discursos no existe top ni bottom room, tipo no hay power matching, no van a estar, por ejemplo, con personas que tengan su mismo rango de puntajes, sino que siempre hay este componente de aleatoriedad, precisamente porque al final la evaluación es individual en rondas acumulativas, ¿no? Entonces, es como por una serie de razones, se evitan como ciertos sesgos que pueden existir en caso de que haya top rooms y bottom rooms, un tema de diversidad, pero básicamente eso, son salas aleatorias. El número de discursistas por sala puede variar según cantidad de participantes y disponibilidad de personas juezas y de salas, como en general, por ejemplo, si estamos en un espacio físico, en un torneo presencial, suele ir entre 4 a 8 discursistas como mucho, pero eso, no siempre necesariamente van a estar con la misma cantidad de personas. Los discursos suelen durar de 2 a 5 minutos, no obstante no hay un mínimo de tiempo. Es decir, puedes decir una palabra y sentarte. Porfa, si van a hacer eso, estén muy seguros. Pero es lo que dije al principio, generalmente el tiempo máximo suele ser proporcional al tiempo de preparación que hayan tenido. Por ejemplo, si tienen un tiempo rotativo de 6 minutos, es decir, que mientras una persona da el discurso, otra persona va preparando y van alternando. Si el tiempo es de 6 minutos y es rotativo, usualmente el discurso entonces no va a durar más de 3 minutos por un tema de proporcionalidad. Pero eso, no hay un mínimo porque al final es como pueden hacer las construcciones que ustedes consideren pertinentes sin necesariamente llegar a un tope, pero suele haber como este tiempo máximo con ciertos segundos de gracia para que construyan las ideas. A los discursos normalmente se les asigna una temática, que es un tema del que deberán exponer, una forma en la que deben caminar, es una indicación en específico que debe seguir. Hay veces donde puede haber más de una temática, hay veces que puede ser temática libre, o sea que ustedes pueden construir el discurso netamente alrededor de las especificaciones de la dinámica, pero eso, o sea, suele haber como este matiz específico en cada uno de los discursos que lo brinda la temática. ¿Qué otras cosas? Para realizar los discursos hay un tiempo de preparación. Esto, como dije antes, varía según las instrucciones. Es posible que no exista tiempo de preparación. Todo esto está mucho más especificado en el manual. La jueza principal se asemeja al rol de como moderadora en ciertos formatos de debate. Se encarga de temas logísticos como sorteos. Generalmente la participación es al azar. Ustedes pueden decir para ir primero si, por ejemplo, tienen alguna situación de urgencia, pero suele ser aleatoria el orden de participación una vez ya entran en sala. La jueza también se puede encargar de llevar los tiempos, presentar los PPTs, sortear temáticas en caso de que la dinámica lo merite, y así. Existe una deliberación, pero a diferencia de debate, el tiempo varía según la cantidad de discursistas en sala. El tiempo base es 20 minutos, pero a partir de 6 discursistas se pueden sumar 5 minutos de deliberación, como por cada 2 discursistas que se sumen. Es decir, por ejemplo, si tienen una sala de 8 discursistas, van a tener unos 25 minutos para deliberar, precisamente para que esto pueda ser proporcional y puedan abarcar todos los discursos en un tiempo que sea razonable.
La evaluación se centra en atingencia, guión y emocionalidad, se deja en segundo plano la argumentación y el conocimiento técnico. Las puntuaciones a discursistas se basan en la tabla Demian, que va del 50 al 100, la pueden encontrar en el manual. También existe evaluación entre personas juezas, basada en la tabla EVA, que va del 1 al 10. En la categoría de discursos, los principales puntúan a panelistas y trainees, como es usual, pero por ejemplo los panelistas puntúan a su persona jueza principal y a otras panelistas que haya habido en la sala. De la misma forma que las personas aprendices no puntúan porque pues están aprendiendo. Entonces eso es algo que tienen que tomar en consideración, que si bien no hay puntaje de discursistas a jueces, porque no hay retroalimentación en sala, sí es importante que entre personas jueces se manden feedback para que igual podamos tener un poco este insight desde la adjudicación con respecto a qué es lo que ocurrió en la deliberación y cómo fue el desenvolvimiento de la misma. Y lo siguiente, pues no se saben los puntajes hasta después del break, como es usual. Una última cosa que me gustaría desarrollar un poco es sobre la persona receptora empática, que es, digamos, el esquema o el arquetipo de persona jueza dentro de la categoría. La persona empática, receptora empática, al final es una unidad de audiencia que presencia el discurso y lo juzga. Y es importante el punto de la unidad de audiencia porque al final una receptora empática podría ser cualquier persona que esté dentro de una sala de discursos. Es básicamente una persona que no es que tiene una jerarquía en específico, no es que necesariamente se le tenga que dedicar o dirigir el discurso específicamente, es una persona que está presenciando lo que ustedes están, digamos, expresando, construyendo y compartiendo. Pero puede haber ciertas especificaciones que cambien el approach dependiendo de la ronda. Por ejemplo, en rondas acumulativas o preliminares, la valoración del discurso es completamente individual. O sea, no hay comparación entre discursos, sino que se adjudica con respecto a cómo el discurso en sí mismo cumple con las especificaciones de la ronda, con los criterios de la categoría, cómo hace las construcciones y alrededor de eso se asigna un puntaje. Pero en rondas eliminatorias, precisamente como hay que sacar gente para que pasen a las siguientes rondas o definir un campeón en caso de una final, la valoración sí es comparativa. Entonces eso es como importante atajarlo, que la visión con respecto a los discursos sí cambia dependiendo de la ronda. Y lo que he venido hablando sobre el rasgo de empatía, sí debería haber una apertura a la comprensión de los discursos, incluso cuando son presentadas vivencias externas a la vida propia de la persona. O sea, de la misma forma que si a mí alguien me cuenta sobre una experiencia que tuvo que yo no he vivido, igual puedo ser capaz de conectar con eso alrededor de cómo me cuentan las cosas. Sofi, creo que te perdimos. No sé si me escuchas. Posibilidad. No, la policía. ¿Me escuchan? Aló, aló, aló. Sí, te escuchamos perfecto ahora.
Ah, chévere. ¿En qué punto se me dejó de escuchar? O sea, ya íbamos casi terminando. Fueron 2 minutos o 1 minuto. Menos, tal vez. Vale. ¿Se escuchó lo de visión según la ronda? Creo que no. Ok. Bueno, voy a ir en general con el punto de la receptora empática, eh, así como de una forma breve para no alargarnos mucho. O sea, básicamente la receptora empática es la unidad de audiencia que existe dentro de la categoría de discursos. No tiene necesariamente una jerarquía particular, no se le tiene que dedicar el discurso, no necesariamente hay que hacer énfasis en ella, o sea, es una persona que está escuchando y presenciando el discurso, pero que para propósitos de la categoría es capaz de adjudicarlo. Y aquí hay dos como especificaciones particulares. La primera es que la visión puede cambiar según la ronda. En rondas acumulativas la valoración del discurso es completamente individual, es decir, no debería haber comparación entre discursos, sino que se juzga alrededor de que tanto ese discurso en particular cumple con las especificaciones de la dinámica, construye alrededor de los criterios de la categoría, tiene como elementos que realcen precisamente alguno de los pilares y así. O sea, la valoración es holística y de forma individual, pero en rondas eliminatorias sí hay un punto de comparatividad entre discursos, precisamente porque pues hay que lamentablemente eliminar gente para poder seguir como con las rondas eliminatorias, o hay que definir un campeón en caso de que sea la final. Entonces eso, generalmente las comparaciones se hacen alrededor de el grado de cumplimiento de los criterios. O sea, por ejemplo, dos discursos pueden ser atingentes, pero en qué grado lo son y cómo eso se complementa con otras construcciones dentro del discurso, de la misma forma que los discursos pueden ser muy emocionales y transmitir emociones distintas, pero de qué forma esa emocionalidad es un complemento y funciona como de una forma que está integrada al resto de las construcciones en el discurso, son como algunas de las preguntas que nos hacemos en el caso de las rondas eliminatorias para poder ponderar los discursos entre sí. Y otro aspecto importante es el punto de la generación de empatía y el rasgo de empatía que tienen las personas juezas en discursos. Una primera cosa muy importante es que hay una apertura a la comprensión de situaciones o vivencias que son externas a la vida de la persona. Y creo que esto es un poco como funcionamos las personas en la generalidad. Tal vez yo no he vivido algo, pero si tú me cuentas una experiencia, por ejemplo, un viaje que te hizo muy feliz, que la pasaste muy bien, que viste a tu familia después de mucho tiempo, hiciste nuevos amigos, incluso si yo no estaba allí o incluso si yo no he viajado antes, yo puedo sentir felicidad o eso que te hace sentir bien. Es la misma lógica en discursos. Incluso si yo no he vivido algo, yo puedo ser capaz de conectar con esas ideas precisamente porque es una relación bidireccional. O sea, la discursista no solamente presenta las ideas, sino que desde el panel de juezas o las receptoras empáticas tenemos esta apertura a entender y a precisamente interactuar con esto. Y otra cosa importante, que es como otra particularidad de la categoría, es que la receptora empática puede llegar a asumir un rol si la dinámica lo requiere. O sea, por ejemplo, si una dinámica especifica que la persona discursista es un profesor o una maestra y le está hablando a sus estudiantes, ahí nosotros tenemos que entonces adoptar el rol de estudiantes. Y es un poco cómo percibiría yo esto si yo fuese un estudiante y esta persona me estuviese dando, por ejemplo, una clase. Esto no es particularmente poco común, entonces es importante que desde las personas que son juezas igual hagan una lectura de la dinámica para entender si
hay algún requerimiento con respecto a cómo perciben los discursos dentro de la ronda. Y bueno, detalles así como adicionales con respecto a la deliberación. En rondas preliminares se espera que cada jueza tenga puntajes preliminares para cada uno de los discursos y generalmente lo que se hace es una discusión en la que cada persona comparte sus observaciones. En rondas preliminares no hay que llegar a consenso, las personas pueden tener puntajes diferentes y esto es perfectamente válido. Generalmente es ideal que no haya diferencias demasiado grandes, pero igual esto puede ocurrir. Precisamente porque se entienden discursos que nosotros percibimos ciertas cosas a través de nuestras experiencias, a través de nuestros sesgos, a través de nuestras preconcepciones, nuestro sistema de valores, y puede haber ligeras variaciones con respecto a cómo yo entiendo un discurso, a qué le doy crédito, qué aspecto específico del discurso me llega más a mí. Por ejemplo, un discurso donde una persona está hablando de irse del país y dejar atrás a su pareja, tal vez a mí lo que más me impacta del discurso es el componente de irse del país y a otra persona del panel lo que más le impacta es dejar a su pareja. Es el mismo discurso, se ve de forma holística, pero los matices emocionales pueden llegarle de forma distinta a las personas y esto se reconoce como algo que existe, que es válido. Entonces eso, o sea, no se sientan presionados las personas que vayan a ser juezas a tener un puntaje específico porque tal vez mi principal tiene un puntaje específico o mi principal tiene observaciones específicas. Siempre hay una invitación como a precisamente dialogar y alrededor de también escuchar las distintas perspectivas, tener claro como cuál es el entendimiento del discurso dentro de la ronda. Y con respecto a las rondas eliminatorias, pues sí se debería llegar a consenso de quién gana o quién pasa a la siguiente ronda y no se asignan puntajes, sino que precisamente nos enfocamos en este análisis comparativo con respecto a, ok, cuáles son los dos discursos o el discurso que necesariamente cumple de una forma más completa con precisamente todas las especificaciones que hay dentro de la dinámica, dentro de la ronda y según los criterios de la categoría. Suele pasar que a veces tal vez hay diferencias en cuanto a las visiones y esto es normal en como cualquier espacio del circuito, que tal vez yo veo a una persona pasando y un panelista ve a otra persona y el tema ahí es, bueno, explicitar cuáles son los criterios alrededor de los cuales posicionamos a una persona por encima de otra dentro de la ronda. Con respecto a la ballot, cada principal y panelista, porque las panelistas puntúan a las personas discursistas en el caso de rondas acumulativas, deben llenar una ballot con base en los criterios establecidos en las secciones del reglamento. Logísticamente esto puede variar, a veces la persona principal será la que mande las ballots de todo el panel, a veces cada persona la manda por separado, pero lo importante es que sepan que las panelistas en este caso no solamente cuentan con voz con respecto a las observaciones, sino que cuentan con voto y deben asignar puntajes. Y bueno, en general esto es una gestión que se hace como el equipo de adjudicación en conjunto con el equipo de tabulación. Y bueno, eso sería un poco todo en términos de contenido. No sé si existe alguna duda con respecto a la categoría, logísticamente cómo funciona alguna cosa en particular, si tal vez algún pilar, elemento, criterio no quedó completamente claro. Estoy como atenta en cualquier caso. Ok, creo que, o sea, quiero pensar que todo claro. A veces da un poquito de miedo que no haya preguntas, pero si todo claro, entonces nada, de verdad espero verles a todas en el Nacional. La verdad estoy bastante emocionada, espero que les guste bastante y bueno, igual mis canales de comunicación siempre están abiertos, me pueden escribir,
Creo que alguien levantó la mano. Perdón, fue un error. Ah, nada. Quiero pensar que todo está como lo suficientemente claro, pero eso igual siempre me pueden con toda la confianza del mundo escribir. Y eso, estoy como más que atenta si de cara, por ejemplo, a la realización del torneo existe cualquier tipo de duda. Entonces, nada. Y muchas gracias, Marvin, por el apoyo logístico. Muchísimas gracias, Sofía. Bueno, más que agradecerte, solo quiero decirte que encantadísimo por ese excelente taller. Para añadir algo al tema, Sofía fue mi primera jueza en discursos de Ensemude, entonces créanme que esto que acaba de hacer ella es algo estupendo que nos enseña muchas cosas dentro de la categoría de discursos que es un poco diferente, pero a la larga termina siendo como que muy significante para poder también llevarlo a debates. Así que Sofía, gracias por este apoyo a este circuito y gracias también por apoyar en la adjudicación y espero que nuestros discursistas cumplan esta norma de excelentes discursos. Oh my god, no me acordaba que te juzgué en Semude, qué cool. Semude fue muy cool. Pero nada, chaito, cuídense.